Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es miércoles 15 de octubre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Dul? Bien, hoy fue quincena, tenemos que ganarnos el dinero, el salario, la chuleta. Ya estamos en eso. Pues hoy les hablaremos sobre lo que se aprueba en el Senado. Ya se aprobó la ley de amparo y ya fue enviada a la presidenta pues para que la firme. Tú traes toda la crónica de cómo estuvo el debate allá en el Senado. Sí. Va a estar bueno esa información, esa crónica. Y también hay información sobre la desaparición de María de Los Ángeles Valenzuela, buscadora que desapareció desde el día de ayer en Mazatlán, Sinaloa. Entonces les vamos a dar detalles en el Con Todo. En el Con Todo vamos a hablar de un caso que ya fue hace muchos años. ¿Se acuerdan de la estafa maestra? Bueno, les hablaremos del caso particular de las universidades de Zacatecas, porque hasta la fecha solo hay una persona bajo juicio, pero esta persona, un ex rector de la universidad, asegura ser un chivo expiatorio, ya que los verdaderos culpables denunciados ante la Fiscalía General de la República ahí siguen. Bueno, vamos con una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues muy buenas noches. ¿Ibas a hablar tú? Iba a decir también buenas noches. Iba a saludar acá en el chat al usuario, la usuaria, estos tiempos que está escribiéndonos Alberto Chávez, que nos dice que el like 6,000 fue el suyo y que se esperó pues para dejarnos ese me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A Dolores Alemán, Ana G., Rodolfo Salas, José Núñez, gracias por estar acá con nosotras. A Gerardo Meléndez también nos envía un saludo en este miércoles de quincena. Dice que está ocupado. Sí, por eso me distraje y saludé así de inercia, perdón, Mon. Sí, porque hace 2 días creo en el chat preguntaban dónde andaba Gerardo Meléndez y le pregunté a María si todo bien. Pues aquí anda, muchas gracias y saludos. Y pues vámonos justo. Bueno, dice Alejandro Peláez que su like fue el 6,900, a la par del mío también apenas le di mi like respectivo. ¿Qué está pasando o qué pasó más bien en el Pleno del Senado esta tarde de miércoles 15 de octubre? 2 temas importantes. Ya se aprobó en lo particular y en lo general la reforma a la ley de amparo. Faltaba justo en el Senado, ya fue enviada al Poder Ejecutivo. Justo la presidenta Claudia Sheinbaum lo había enviado al Congreso. Y 2, acuérdense del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se encarga de casos de evasión de impuestos y demás. Aquí en Sin embargo, al aire y Sin embargo MX le hemos puesto bastante foco a este tribunal porque no fue renovado con la elección judicial, con el voto ciudadano, ya que pertenece al Poder Ejecutivo. Y justo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer envió las propuestas de estos nuevos magistrados, las vacantes, y ya el Senado el día de hoy también aprueba estos perfiles totalmente simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Vamos a hablar de eso más adelante. Primero, ¿qué sucedió en el Pleno del Senado para la aprobación de la reforma a la ley de amparo? Pues básicamente hubo sí un debate, hubo 2 intervenciones con mucho foco. Uno, la del senador que metió esta figura polémica de la retroactividad, y durante la intervención del senador Corral, que fue el que organizó estas audiencias públicas para que también se escucharan las voces de especialistas y organizaciones civiles al respecto. Finalmente, los cambios fueron avalados en lo general con 83 votos de senadores de Morena, PT y Verde, la coalición,
y 38 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Incluso Movimiento Ciudadano pidió una moción, la cual no fue aprobada. A nivel particular, el dictamen fue aprobado por 81 votos a favor y 31 en contra. Acuérdense que justamente se tuvieron que hacer ajustes por parte de la Cámara de Diputados, luego de que el senador Ladrón Huerta de Guevara pues metió esta figura de retroactividad, y finalmente él dice es de sabios cambiar de opinión, porque de acuerdo con él, con este senador, sí hubo ajustes para que ya no haya retroactividad, pero eso también hubo debate, si sí o si no se mete la retroactividad, digamos no literalmente, pero sí mediante frases bastante técnicas. Ahorita la vamos a leer tal cual y vamos a recordar qué es retroactividad. Pero primero quiero hablar sobre el interés legítimo. Te decía, Mon, que me interesaba cubrir la reforma a la ley de amparo por este tema del interés legítimo. Ustedes recordarán que hay muchas organizaciones civiles y ambientalistas que han apoyado a comunidades indígenas o rurales para ampararse contra megaproyectos que acechan su derecho al territorio y al medio ambiente sano. Esto ocurre pues gracias a este interés legítimo, donde pues de manera colectiva pueden presentar y solicitar estos juicios de amparo y suspender megaproyectos que afectan a las comunidades. En estas audiencias públicas, pues justamente varias organizaciones, representantes legales de organizaciones civiles como Prodesc, como Greenpeace y demás, alertaron de esta modificación. Después ya de la aprobación, algunas voces dicen que todavía va a ser complicado que organizaciones puedan seguir protegiendo a las comunidades a través de los amparos, pero el propio senador morenista Javier Corral, que justo organizó estas audiencias públicas donde participaron pues más de 40 voces, más de 40 especialistas, dice que aunque el interés legítimo se modificó, no va a restringir el acceso a colectivos. Leo lo que dijo el senador Corral en tribuna. Se retomó la redacción del 107 constitucional que estableció que ese derecho puede ser ejercido de manera individual o colectiva, eliminó que el beneficio tuviera que ser directo y son incapaces de reconocerlo. A esto se le refiere a los senadores que decían que a pesar de las críticas a este tema del interés legítimo, no modificaron. El senador morenista, expanista Javier Corral está asegurando que ya con los ajustes a la reforma a la ley de amparo, los colectivos, las organizaciones civiles van a seguir pudiendo solicitar amparos para proteger a comunidades. Eso pues se verá en los hechos. Y dos, la polémica figura de retroactividad, más o menos la traté de explicarla otra vez, es cuando pues justamente hay un proceso judicial en curso, se concluyen algunas disposiciones y ahora que ya tenemos la fecha en que se aprobó esta reforma y pronto se va a publicar en el DOF por la presidenta, pues sabremos que un juicio que está en proceso y que ya se resolvió, va a aplicarse esta reforma que se estaba aprobando apenas. Tal cual le voy a pedir a Luis Mata cómo quedó con lo cambio de la Cámara de Diputados y luego del debate con el senador Huerta, el artículo 3º transitorio. Gracias. Tercero, dice, al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Es decir, etapas procesales que ya sean concluidas se van a regir bajo disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Las vigentes, lo que estaba vigente cuando inició ese proceso. Continúo. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Este segundo párrafo ya se entiende más. En pocas palabras, ya así se aprobó y está aclarando que cuando haya un proceso judicial en curso y ya en el futuro sí se va a aplicar lo aprobado hoy, antes no. Perdón, importante rebuscar. No, yo creo que eso es importante. Habla de tiempos
en proceso, a futuro y pasado. De acuerdo con la lectura al menos del senador Corral, no va a haber retroactividad. De acuerdo con la lectura del senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al que se le señaló de haber metido esta figura, no va a haber retroactividad y los derechos adquiridos están a salvo. Desde el debate en la Cámara de Diputados, el legislador Hugo Eric Flores de Morena, pues estaba también defendiendo eso, en que como avanzó la ley, pues ya quita estas críticas que había sobre la primera propuesta. Entonces es algo que se reiteró en la Cámara de Diputados y que escuchamos ahora también en el Senado. Sí, y que más allá de interpretaciones era importante leérselas tal cual como ya se aprobó y venía ya con los cambios de la Cámara de Diputados. Bueno, les decía, el senador Corral interpreta que no va a haber retroactividad. El senador Huerta Ladrón de Guevara, que metió esta figura, dice que se corrigió y ya no va a haber. Dice, se afinó lo que debía precisarse manteniendo el espíritu que desde el Senado defendimos, que el amparo sirva al pueblo y no sea un instrumento de abuso o de evasión de quienes buscan torcer la ley. Porque acuérdense que parte de esta reforma a la ley de amparo, más allá del tema de los amparos para colectivos y comunidades indígenas, es también poner candados para que los grandes contribuyentes no sigan evadiendo los impuestos. Y ojo con este dato que emite el senador Huerta Ladrón de Guevara desde tribuna. Dice, más de 2.400 amparos directos y 1.600 indirectos y más de 600 acciones adicionales fueron promovidas por un solo contribuyente con el fin de evadir el pago de impuestos. No dice el nombre, tal vez ustedes se imaginen a quién se refiere, pero más de 2.400 amparos directos para evadir impuestos. Quien se ampara para no pagar, se ampara contra el pueblo, afirmó el senador, porque acuérdense que el dinero que va a impuestos, pues va, por ejemplo, a lo que está pasando ahorita, reconstrucción de carreteras luego de las inundaciones. Bueno, después, desde su escaño, porque se le estuvo señalando una y otra vez, por alusiones tuvo la oportunidad de contestarles y dijo, es de sabios cambiar de opinión. Vamos a ver ese momento. Tiene un minuto para... Créanmelo que si no defendiera la voz colectiva de infracción parlamentaria, no usaría ya el micrófono. Pero aquí lo que se dice se sostiene. Y yo evidentemente, por quien fui aludido, no es nada más por lo que ya desde la Cámara se habla de los más de 100,000 millones de pesos que en este año algunos han dejado de pagar, no muchos, no por lo que he dicho en tribuna, sino por otras cosas como lo que hemos logrado legislar para perfeccionar la acción de la unidad de inteligencia financiera y retomar todo el espíritu del amparo. Yo reitero, lo que digo lo sostengo y reconozco que es de sabios corregir y más vale tarde que nunca. Y por eso me doy por satisfecho, agradeciendo a todos los compañeros, los 60 que votaron el día de la reserva ese transitorio a favor del pueblo. ¡Viva esa fracción y vivan esos legisladores! Tal como... Bueno, hasta el momento de esta crónica legislativa me quedo con el dato de estos 2.400 amparos directos presentados por un solo contribuyente para evadir impuestos, que este dato lo da el senador que tuvo bastante foco en los últimos días por el tema de retroactividad y el tema de que el senador Corral, luego de escuchar a más de 41 especialistas, asegura que no viene la retroactividad y además que sí se garantiza que las comunidades indígenas puedan seguir accediendo al amparo a través del apoyo de comunidades a través del apoyo de organizaciones civiles. Ahora, viene el otro lado de la moneda, Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, que por cierto traía una pierna lastimada, se tardó en bajar a la tribuna, presentó lo que se conoce como moción suspensiva para tratar de que se volviera a revisar toda la reforma, por considerar a la reforma a la ley de amparo como regresiva y no sustantiva. Dice que aunque el amparo es un instrumento ciudadano de protección de los abusos de poder de las autoridades,
o también de empresas, las modificaciones son contrarias a este objetivo porque vulneran los derechos. Él insiste que definir el interés legítimo sí trastoca y sí restringe el acceso a esta protección. De hecho, este famoso transitorio de retroactividad, él le llama el transitorio Huerta. Dice, ya no es el transitorio Huerta porque el que nos mandan de la Cámara de Diputados es un insulto a la inteligencia. Si puede volverlo a poner, Luis, para que lo vayan también leyendo. La Cámara de Diputados mantuvo la retroactividad, pero afirman que no es retroactivo. La ley de amparo no es una ley procesal, es una ley sustantiva que protege derechos concretos. El transitorio Huerta, cuando menos, era honesto, cínico, pero valiente. ¿Por qué? Decía con todas sus letras que a partir de ahora la legislación o cualquier trámite que se haga es con base en este decreto. Ahora, dice el senador Castañeda, nos quieren engañar. Quieren decir que no es retroactivo, simple y sencillamente poniendo en el decreto que no es retroactivo, como se está leyendo ahí. Échenle pantallazo si quieren y la interpretación será de ustedes. Dice el senador, tiene dedicatorias muy específicas. En aras de esa venganza política, se lleva entre las patas los derechos de los hombres y de las mujeres de este país a defenderse de las arbitrariedades de quienes hoy ostentan el poder. Dedicatoria específica, Ricardo Salinas Pliego, por el tema de que se le ponen candados para no presentar miles de amparos contra la evasión fiscal. Bueno, esta moción fue rechazada porque la mayoría está en la coalición Morena, PT y Verde. Ahora, el segundo gran tema que sucedió esta tarde-noche en el Senado fue la ratificación de los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ayer propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Insistir, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa es del Poder Ejecutivo, pertenece al Poder Ejecutivo, por eso no estuvo bajo la elección popular en la elección judicial de junio y había vacantes y aquí, sin embargo, pues insistimos en que en este tribunal pues se benefició a algunos políticos en cuanto a evasión fiscal, como la maestra Elba Ester, el exgobernador de Chihuahua César Duarte, también el tema de que como en el Poder Judicial se señalaba en tiempos de la ministra Norma Piña, pues era una élite dorada. Por ahí estaba el documento de nuestro compañero Arturo Daen, que gastaron un montón de dinero en una ida al Starbucks. En fin, todo lo nocivo de un poder lo representa el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya manda a los nuevos magistrados la presidenta Claudia Sheinbaum y esta tarde-noche el Senado los aprueba, los ratifica y justo nada más para darles una idea de quiénes son, porque aseguro que son afines a la 4T. Se trata de Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez. 2 de ellos militan directamente en Morena y las otras han, como nos dice el jefe de información Obed Rosas, son exaspirantes a la elección judicial, exfuncionarios en la administración de Sheinbaum Pardo en la alcaldía Tlalpan y en la Ciudad de México, así como en el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El que más me resuena es el de Eduardo Santillán, porque justo también participó en la elección judicial para ministro, perdió y ahora lo proponen para magistrado de este tribunal y ya lo ratifican. Por acá lo tengo. Eduardo, aquí está. Eduardo Santillán Pérez, dice la información de Obed Rosas, el jefe de información, es militante de Morena, partido al que representó ante el Instituto Electoral de la capital de la Ciudad de México. Recientemente fue candidato para ocupar el cargo del ministro de la Suprema Corte en el proceso electoral del 2025, pero no quedó. También se ha desempeñado como director de política criminal en la Fiscalía General de la Ciudad de México de 2021 al 22, cuando era encabezada por la hoy consejera presidencial Ernestina Godoy, una de las personas más cercanas a la presidenta Sheinbaum. También ha sido diputado del Congreso de la Ciudad de México y de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue además jefe delegacional en la entonces delegación Álvaro Obregón. Y así también el otro, José Ramón Amieva Gálvez, ahora magistrado, también milita en Morena. Y las otras 3 que veíamos en pantalla, ahí está otro magistrado, el que les leía, José Ramón Amieva Gálvez, gracias Luis,
y anteriormente habían mostrado en pantalla la imagen de las ahora magistradas. La que estamos viendo en pantalla es, estoy scrolleando, Ariadna Camacho Contreras. Ella se desempeña desde 2024 como Directora General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Antes fue coordinadora de asesoría en la Dirección Corporativa de Planeación de Pemex con el gobierno de López Obrador y también fue su procuradora de legislación y consultora en la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México cuando la capital la gobernó Claudia Sheinbaum. Ahí está, nueva magistrada Ariadna Camacho. La otra que veían en pantalla es Selene Cruz, la que está así. Selene Cruz Alcalá es desde 2024 magistrada representante del Gobierno Federal en la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aunque laboró como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo del 22 al 24 y como directora general de Políticas Públicas de 2018 a 2022 en el gobierno de López Obrador. Ludmila Valentina Albarrán Acuña es desde el año 2020 presidenta de la primera sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México. Es decir, ella sí viene del trabajo, como les decían antes, la carrera judicial del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ahora lo será a nivel federal. Antes se desempeñó en el gobierno de Claudia Sheinbaum como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en 2020, donde también laboró como responsable de la Unidad de Transparencia. Ahí está. Y después Eduardo Santillán Pérez y también José Ramón Amieva, magistrados del tribunal y militantes de Morena. Pues Dul, gracias por la información de estos perfiles que se integrarán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que tienen pues una responsabilidad grande, sabiendo que varias magistrados y magistradas han sido señaladas por violencia laboral, por acoso. Entonces, estamos ya atentos a cómo se desempeñan estos magistrados. Gracias, Mon. Y perdona el protagonismo, pero me voy a chutar la otra. No, ¿Cómo crees que...? Déjamela a mí mejor. La del líder de sí, la CTM. Yo sé que ya vas Bueno, dale. con mucha emoción, pero tú vas a presentar con todo. Es que da coraje porque justo hablábamos hace unos días de los sindicatos corporativistas que estuvieron en el informe de la presidenta y el tema de la CATEM señalada de extorsión allá en La Laguna y ahora esto. Sí, pues me das pie a dar esta información. En Jalisco fue detenido Nazario Ramírez, secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Fue detenido por autoridades federales y locales en Guadalajara, quienes lo identifican como un operador del cártel Jalisco Nueva Generación. También lo están investigando por extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Esta detención se realizó después de realizar 4 órdenes de cateo en inmuebles que, de acuerdo con las autoridades, estarían vinculados con el cártel Jalisco en la colonia Jardines del Bosque. También fue detenido un hombre identificado como Juan Martín y otro con el nombre de Jorge Octavio. Lo que se ha informado es que Nazario Ramírez trabajaba en Tlajomulco, Jalisco y en Oriental, Puebla. De acuerdo con las autoridades, es en estos lugares en donde coordinaba actividades ilícitas para el cártel Jalisco. Él se desempeñaba como secretario del Frente Transportista de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México en Jalisco, lo que pues le ha permitido establecer vínculos con políticos locales. Y esto que señala Azul es importante. La Confederación de Trabajadores de México pues es una organización grande que durante décadas ha estado aliada al PRI, moviliza a muchos trabajadores y se relaciona pues justamente con el PRI, aunque desde el año pasado, en julio del 2024, algunos liderazgos de esta confederación habían anunciado pues que dejarían el PRI por estar en contra de todos los movimientos que realizó Alejandro Moreno para permanecer en la dirigencia, para reelegirse. Pues la CTM sigue
trabajando con el PRI, no es un grupo menor. También pues tienen como antecedente tener líderes eternos. Su secretario general es Carlos Humberto Aceves del Olmo y él está al frente de la CTM desde 1997, apenas en febrero de este año, con 84 años, fue postulado como candidato único y ganó, fue otra vez electo como secretario general de la CTM. Entonces, pues ese es el contexto de lo que representa la Confederación de Trabajadores de México y la que forma parte, Nazario Ramírez, detenido en Jalisco. Ya te dije que sí podía darla. Sí, acá Tabaluch dijo también, sí, una y una. Es que esta crónica de lo del Senado estaba amplia y pues sí, caray. Está bien que tú nos diste toda la información. Bueno, Ana G. nos comenta que la colonia donde fue detenida esta persona es de adinerada. Ahora vámonos con lo que está sucediendo en Veracruz, particularmente la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana. Hay reportes no confirmados de cientos de estudiantes desaparecidos de esta universidad, la Universidad Veracruzana. Ante esos reportes no confirmados, el día de hoy los estudiantes hicieron un paro estudiantil en todas las sedes de la Universidad Veracruzana, no solo la de Poza Rica, para exigir transparencia de la rectoría. Mis compañeros no son un número más, no los oculten, y están señalando directamente de negligencia a el rector Martín Aguilar Sánchez por no haber suspendido las clases a tiempo cuando pues ya los reportes meteorológicos señalaban fuertes lluvias. Estudiantes de la Universidad Veracruzana iniciaron un paro en varias facultades al acusar que las autoridades universitarias no actuaron oportunamente ante las lluvias previstas, lo que ocasionó la muerte de al menos 2 estudiantes y el reporte no confirmado de cientos de desaparecidos. Por ejemplo, el caso de Diana Cuervo. Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestaron por la muerte de Diana Cuervo, una estudiante de psicología de esta casa de estudios. Los inconformes denunciaron que la alumna murió en las inundaciones de Poza Rica, ya que ella se hospedaba en una pensión, pero cuando llegó la emergencia, la entrada principal del inmueble estaba cerrada con llave, por lo que no pudo escapar. Así lo denunciaron y además dicen que hay muchos compañeros aún no localizados y que autoridades de la universidad no quieren reconocer. Esto es información de la fotoperiodista Gerania Roló de la agencia Cuarto Obscuro. Ahora, también estos alumnos y alumnas exigieron transparencia y la publicación de cifras reales sobre estudiantes desaparecidos y fallecidos durante estas inundaciones. Están acusando al rector Martín Aguilar Sánchez de actuar con negligencia al no suspender clases en zonas declaradas en emergencia por las lluvias. Entre tantos carteles aseguran: justicia para Poza Rica, sus vidas no son estadísticas, la negligencia mata. Exigimos transparencia, reconozcan errores, reconozcan cifras. Esto de acuerdo con el medio local Hora Cero y además las imágenes que estamos viendo de la agencia Cuarto Obscuro. El medio local Hora Cero cita el testimonio de Camila Ávila y Yael de Jesús, estudiantes de Economía. Dice el rector que no hay tantos estudiantes desaparecidos, pero vuelvo a mencionar, no es necesario que sean 100 o que sean 2 para hacer actos que puedan ayudarlos. Los jóvenes insistieron en un informe detallado sobre los daños y las pérdidas humanas entre la comunidad universitaria, pues consideraron que se ha ocultado la información a partir de estos reportes de supuestos cientos de estudiantes desaparecidos. La comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana anunció además para el viernes 17 de octubre una megamarcha por la memoria y justicia. Se estaría cumpliendo una semana, pues precisamente de la madrugada del viernes 10 de octubre en que el río Cazones se desbordó y ocasionó lo que todos hemos visto en imágenes, fotografías y videos. Sí, Duli, que hoy se daba el dato en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se han confirmado la muerte de 66 personas, 75 más permanecen desaparecidas justamente por las lluvias intensas que afectaron principalmente a 5 estados. Entonces esa es la información de lo que están exigiendo ahora en Veracruz. Y vamos
con una noticia que se reporta en Sinaloa. María de los Ángeles Valenzuela, buscadora e integrante del colectivo Corazones Unidos por una misma causa, fue privada de la libertad en Mazatlán el 14 de octubre. Este miércoles, familiares, colectivos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad urgieron a las autoridades a acelerar la búsqueda con vida de María de los Ángeles. María buscaba a su padre, Manuel Valenzuela, desaparecido en El Castillo el 15 de noviembre del 2024, y a su primo, quien desapareció el 12 de febrero de este año en la misma localidad, en El Castillo, en Mazatlán. La madre de María de los Ángeles presenció cómo su hija fue privada de la libertad el martes 14 de octubre, lo que ocurrió cuando ella iba de regreso a su casa después de acudir a la tienda. En sus redes sociales, la madre de María escribió este martes el siguiente mensaje: un carro blanco se acaba de llevar a mi hija María de los Ángeles Valenzuela en la colonia Allende en Mazatlán. Apóyenme a difundir para poder encontrarla. Cualquier información es valiosa. También integrantes del colectivo Corazones Unidos por una misma causa narraron a medios que María de los Ángeles no acudió el día de ayer a una actividad que ellas tenían programada, entonces se preocuparon, revisaron las redes sociales de la madre de María y es como se enteran que fue privada de la libertad. Ellas compartieron, este colectivo Corazones Unidos por una misma causa, una fotografía como una ficha de búsqueda, simulando una ficha de búsqueda, para exigir pues que sea localizada con vida, y la compartieron con el siguiente mensaje: no es posible que quienes buscamos verdad y justicia sigamos siendo perseguidas y silenciadas. No más violencia contra las buscadoras. La imagen anterior, la que veíamos que es una ficha de búsqueda, no es la ficha de búsqueda oficial, no es la que está compartiendo la Fiscalía, es la que realizan el colectivo Corazones Unidos por una misma causa, pero por eso comparten pues sus redes sociales, su número de WhatsApp para quien tenga información que ayude a localizar a María de los Ángeles Valenzuela. El día de hoy, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza, ofreció una conferencia de prensa a la que asistieron integrantes de este colectivo. Y en esta conferencia también se sumó al llamado a las autoridades para que agilicen la búsqueda con vida de María de los Ángeles. Él también puso en contexto pues de lo que significa la desaparición de esta buscadora. Dijo: desaparece en la presencia de la madre, se la llevan y hasta hoy no tenemos noticias de ella. ¿Por qué hablamos de gravedad? Porque resulta que hoy las personas que buscan a desaparecidos también son desaparecidas. Y manda este mensaje: a quien haya realizado este acto delictivo, que la regresen sana y salva. Por otra parte, a las autoridades, el llamado a que realicen todas las diligencias que correspondan para el caso, buscando regresar con vida a María de los Ángeles Valenzuela. También la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos se pronunció, pidió la búsqueda con vida de María y está pidiendo atención y protección integral a su familia y a las integrantes del colectivo. Este colectivo que en redes sociales ustedes encuentran con el nombre Corazones Unidos por una misma causa. Y nos decían, Dula, acá en el chat, cuando estabas haciendo el resumen de la... Inspirada. Sí, esta crónica. ¿Qué pasó? Que hay notas que dan coraje. Sí, alguien nos escribió, ¿no? Creo que Ana G. nos dejó ese mensaje y pues, Sí. pues ahí está el llamado a la búsqueda con vida de la buscadora María de los Ángeles Valenzuela. Vamos a cambiar de información internacional, de seguimiento a todo lo que se registró después de la detención de las y los activistas que viajaban en la flotilla rumbo a Gaza. Hoy tenemos más detalles de la violencia, de la tortura que sufrió Greta Thunberg, la activista sueca. Ella fue deportada desde
Israel después de formar parte de esta flotilla Smooth con ayuda para Gaza. En una entrevista que da para el diario sueco Aftonbladet, pues da detalles de cómo autoridades le cubrieron el rostro, la agredieron en distintas ocasiones, la filmaron también desnuda. Y también algo que destaca en esta entrevista es la falta de pronunciamientos, de un mensaje más fuerte por parte de la embajada sueca en Tel Aviv. Ella dice, pues básicamente nos dejaron a nuestra suerte, les dimos detalles de todo lo que vivimos, de esta violencia, de esta tortura, pero cuando hacen pronunciamientos ya oficiales, la embajada sueca pues no hace mención a esta violencia que sufrió Greta Thunberg y otras activistas. Vamos a ver el siguiente video que realizó la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos con el Con Todo. La activista Greta Thunberg relató al diario sueco Aftonbladet haber sido golpeada y torturada por el ejército israelí después de ser interceptada en aguas internacionales. Ocurrió cuando formaba parte de la flotilla Global Summit que transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Según su testimonio, hombres con rostros cubiertos y armas automáticas abordaron su embarcación para trasladarla contra su voluntad al puerto de Ashdod. Al desembarcar, un soldado la señaló específicamente y le impidió usar su camiseta con la leyenda Palestina Libre, obligándola a cambiarse antes de que la policía la derribara al suelo y colocara una bandera israelí sobre ella. Thunberg describió cómo fue arrastrada brutalmente a una esquina donde le ataron las manos con bridas ajustadas. Mientras permanecía en el suelo, guardias se alinearon para tomarse selfies con ella y cada vez que movía la cabeza o tocaba la bandera con su cuerpo, recibía patadas. Presenció la llegada del ministro Itamar Ben-Gvir, quien los acusó de ser terroristas. Durante su detención, fue llevada a un edificio donde fue registrada y desnudada mientras los guardias continuaban fotografiándose con ella. La activista mencionó haber entrado en estado de shock con recuerdos fragmentados del episodio, aunque intentó mantener la calma durante el proceso. Se negó a firmar documentos que la acusaban de ingresar ilegalmente a Israel, lo que provocó que le vendaran los ojos y la trasladaran a una pequeña celda dentro de un vehículo. Después de pasar una noche fría junto a otros detenidos, fue conducida a prisión, donde fue obligada a desnudarse nuevamente bajo burlas y tratos bruscos, todo filmado por sus captores. Denunció que durante el proceso los medicamentos de los detenidos, incluyendo insulina y tratamientos para el corazón y cáncer, fueron arrojados a la basura deliberadamente. Posteriormente fue confinada en una celda de aislamiento infestada de insectos, donde cantaba para calmarse durante horas indeterminadas. A pesar de estas experiencias, Thunberg afirmó que ningún miembro de la flotilla debe ser considerado víctima, pues conocían los riesgos. Respecto al acuerdo de paz, sostuvo que aunque los palestinos pueden celebrarlo, la comunidad internacional debe aumentar la presión para garantizar no solo un alto al fuego duradero, sino la libertad de Palestina y el respeto a sus derechos humanos. Gracias por continuar con nosotras. Vamos al Con Todo respecto a la estafa maestra versión Universidades de Zacatecas. ¿Por qué permanece esto impune y sobre todo con un autodenominado chivo expiatorio? Vamos pues con el Con Todo. Bueno, pues hay que recordar este esquema de triangulación de la estafa maestra que se reprodujo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en varios estados. Vamos a hablar de Zacatecas, pero acuérdense que básicamente era que desde dependencias federales como la Zagarpa de Agricultura o Conapesca enviaban recursos federales, recursos de todos los mexicanos,
a universidades públicas, y estas universidades públicas a su vez subcontrataban empresas fantasma, fachada, y ahí era donde se desviaba el dinero. Se habló mucho a nivel federal de Rosario Robles y demás, pero cada estado tuvo sus particularidades. Hablemos de Zacatecas, porque justamente el exrector que se señala como chivo expiatorio nos buscó aquí, sin embargo, y nos pide hablar de este tema porque los verdaderamente responsables o al menos denunciados siguen libres. Primero, diferenciar entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Por ahí tiene Luis una imagen de esta universidad. Se ubica justamente al sur de Zacatecas y es de carácter politécnica. Desde el 2021, la Fiscalía General de la República recibió una denuncia por presunto fraude y enriquecimiento ilícito de toda una red presuntamente liderada en Zacatecas por quien era subsecretario de la Secretaría de Agricultura, entonces Zagarpa, Ricardo Aguilar Castillo, quien es un priista de hueso colorado del Estado de México. Sin embargo, el único bajo proceso judicial es un ex rector de esta universidad al que le falsificaron firmas en estos famosos convenios. Esta falsificación de firma la detectó un propio peritaje de la propia Fiscalía General de la República. Ahí también tiene Luis una captura de lo que dice tal cual la denuncia presentada en la Fiscalía General de la República en 2021. Esta denuncia expone que de 2014 a 2018, durante el sexenio de Peña Nieto y en los gobiernos de los priistas Miguel Alonso y Alejandro Tello, se desfalcó al menos 400 millones de pesos triangulados, de recursos federales hacia proyectos a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que a su vez subcontrataba a empresas fachada, esta triangulación y modus operandi de toda la estafa maestra. Estamos hablando de Salvador Lara Martínez. Él fue rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, pero él solo fue rector de 2016 a enero de 2017, ni siquiera 2 años, porque justamente el gobernador Alejandro Tello le pidió su salida, porque ya la Auditoría Superior de la Federación había entrado a auditar y se iba a descubrir toda esta red de enriquecimiento ilícito. Salvador Lara afirma ser un chivo expiatorio del caso en Zacatecas porque, aunque hay las pruebas de que le falsificaron sus firmas, es el único que está bajo un proceso judicial y estos denunciados no están libres. Dice la denuncia: se cometieron actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito por Guadalupe Estrada Rodríguez, Nicolás Castañeda Tejeda, Claudia Elena León Ibarra, al mando del autor de la estafa maestra en Zacatecas, Ricardo Aguilar Castillo, a través de su subordinado Isaac López Estrada. Esto desde el 2014 al 2018, bajando programas federales a universidades y falsificando firmas de los beneficiarios y productores, así como de funcionarios de universidades. Luego dice la denuncia: diversos personajes se enriquecieron cometiendo fraudes y utilizando universidades. En Zacatecas desviaron más de 400 millones de pesos y tienen propiedades y riquezas en Estados Unidos y también en México. Ahí está la captura de la carpeta de investigación, la denuncia presentada desde 2021 y que sigue congelada en la Fiscalía General de la República. Ahora, el tema de la firma falsificada, que es justamente razón por la cual Salvador Lara, ex rector, es el único que está bajo proceso. Salvador Lara es el único que aún se encuentra imputado por la Fiscalía General de la República por supuesta contratación indebida y peculado, a pesar de que un dictamen que estamos viendo en pantalla, un dictamen de grafoscopía hecho por la propia Fiscalía General de la República, demostró que su firma fue falsificada en los convenios suscritos con la Zagarpa para subcontratar servicios no académicos a empresas fachada. Platicamos con Salvador Lara, quien buscó, sin embargo, para pues justamente que se hiciera público este caso. Él dice que ha sido muy traumático y sobre todo muy injusto porque estas personas que están denunciadas siguen disfrutando todos esos recursos que de manera ilícita y de mala fe adquirieron. Él, en cambio, ya tuvo que vender su carro para poder seguir pagando su proceso judicial y además él sigue viviendo en la misma casa, pero él asegura que estas personas tienen propiedades en Estados Unidos. Vamos a escucharlo. A pesar de que me falsificaron las firmas, a pesar de que ellos tenían los tokens,
a pesar de que ellos hicieron las transacciones, a pesar de que todas las contadoras declararon que yo no manejaba esos proyectos, a mí se me vinculó porque el juez dice, es que tú eras el titular y ¿cómo no te enteraste? Le digo, pues ¿cómo me voy a enterar de algo que no sabía? Y que yo me entero a partir de las auditorías forenses. Después de la auditoría forense a mí me piden la universidad, el gobernador en turno, y pues yo ya no tuve tiempo de defenderme. Además, todo ese recurso que sacaron se dice que también fue para las campañas políticas, para apoyar al PRI, porque fue un mundo de recursos. Estos personajes, tan solo uno de ellos tiene más de 30 propiedades en Estados Unidos, una casa de más de 22 millones aquí en un fraccionamiento exclusivo en Bernardes, Zacatecas. El otro personaje con terrenos a un lado de los centros comerciales, con edificios en México. Todos usan prestanombres y han lavado ese dinero de alguna manera para poder beneficiarse. Su servidor, vivo en la misma casa, tengo el mismo vehículo, me inhabilitaron 20 años en Zacatecas, me quieren inhabilitar en la federación. Me piden que en un solo proceso quieren que regrese más de 500 millones de pesos, pues no los tengo, no me los robé. Y dentro de la Fiscalía General de la República, en la misma carpeta de investigación abrieron nosotros tronamos las propiedades que tienen estas personas, solicitamos que investigaran, pero dijeron que no era de su interés. Dice Francisco Escobedo con un emoticón de como una piedra, ¿no? Enojada. Iba a decir gárgola, pero es como una piedra. Dice Zacatecas, universidades, los priistas, Tello y compañía, ladrones, hoy en Estados Unidos. Bueno, decía que estas personas denunciadas tienen supuestamente propiedades en Estados Unidos y México, mientras él vive en la misma casa y tiene que vender un bien, una propiedad para seguir pagando su defensa. Bueno, como en otros casos, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manera no ha avanzado con esta denuncia contra la red de desvío en Zacatecas, a pesar de que la persona que fue a denunciar les presentó literalmente un disco duro con un montonal de información que dentro de la carpeta de investigación se ve cómo los peritos le tomaron fotografía al disco duro y demás. ¿Quiénes son los protegidos? Vamos uno por uno. Ahí tienen las imágenes. Primero por favor, Luis. Lo tengo, Ricardo Castillo. Sí. Para el exrector Salvador Lara, los denunciados son protegidos por sus relaciones políticas. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla en un caballo al exdirector de la Zagarpa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista Ricardo Aguilar Castillo. Él fue además secretario de organización del PRI de 2011 a 2012 e intentó la candidatura para el gobierno de Edomex, de donde es oriundo. Denunciado en 2021 por liderar la estafa maestra en Zacatecas, Aguilar Castillo fue diputado federal plurinominal de 2018 a 2021, es decir, tenía fuero cuando se presentó la denuncia contra él. Siguiente, Guadalupe Estrada Rodríguez. Él también fue rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, a diferencia del chivo expiatorio. Él lo fue desde 2002 a 2011 y luego fue notario público 46 en Fresnillo. Posteriormente, también denunciado ante la Fiscalía General de la República, tenemos a Nicolás Castañeda Tejeda. Él era hasta octubre de 2024, porque ya después perdió su registro, presidente del Partido Encuentro Social PES en Zacatecas. Miren a quién está abrazando. Un partido que perdió el registro a nivel nacional y también en Zacatecas, pero que busca recuperarlo con el nombre Construyendo Solidaridad y Paz, CSP. ¿Quién es? Es Hugo Eric Flores, diputado de Morena, pero que también estaba en este partido, en Encuentro Social, que aunque ahorita se ha deslindado de la búsqueda de su otro partido, Construyendo Solidaridad y Paz. CSP, sí. Pues está en Morena ahorita. Es por eso que el exrector Salvador Lara asegura que por estas relaciones políticas que tienen estos tres implicados, un priista, un ahora notario público y un expresidente del PES estatal, no han sido tocados por la autoridad.
así nos los dijo. O sea, sus firmas sus firmas falsas aparecían en proyectos estratégicos, a eso me refiero. Aparecían en las firmas de los convenios, en las cotizaciones. O sea, haga de cuenta que, con las que empresas. En este delito, sí, pero además yo no llevé a cabo ninguna licitación, ninguna adjudicación, eso lo llevó a cabo, lo llevaron a las personas administrativas de la universidad y ellos saben que yo no tuve nada que ver y así lo han confesado, pues, pero pues nunca se investigó a las personas. Ellos inclusive manifestaron que en una propiedad de José Guadalupe Estrada Rodríguez, en Avenida México, en Zacatecas, ahí tenían estas oficinas y ahí operaban, y en otra propiedad que era de Nicolás Castañeda Tejeda. Estos dos personajes pues tienen mucha influencia, uno fue secretario de Finanzas, el otro fue su procurador, pero además uno líder del partido Encuentro Social. Eran aliados en su Morena, siento que por eso no los han querido investigar y pues la única persona que han estado afectando es a su servidor. Y bueno, a mí me podrán meter a la cárcel, pero ¿cuándo van a resarcir ese daño que sufrió el Estado cuando no siguieron la ruta del dinero? O sea, ¿qué ganan con poner a una persona en la cárcel cuando no recuperan el dinero que se robaron las otras personas? Bueno, Salvador Lara, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas durante no más de 2 años, él asegura que todo este tema de la estafa maestra en Zacatecas se construyó en oficinas de estos personajes y él no tuvo acceso a estos convenios y además le falsificaron las firmas. Está esperando el juicio, la fecha del juicio, se le señala de pues, supuestamente haber liderado esto, cuando hay una denuncia donde se adjuntó todo un disco duro con pruebas de que fueron a estas personas denunciadas desde 2021 y que siguen ahí viviendo. Yo les preguntaba, ya no son funcionarios públicos, ya no tienen fuero como tal, siguen viviendo ahí en Zacatecas, y Lara asegura que tienen propiedades no solo en Zacatecas, sino también en la Ciudad de México y en los Estados Unidos, algo que tiene que investigar la Fiscalía General de la República. Está la denuncia, pero sigue congelado. Ay, Dulce, sí hemos estado con información que nos mueve, ¿no? Porque pues cuando se denunció, cuando se exhibió la estafa maestra, todo este esquema de corrupción durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, pues sí se hablaron de nombres y de funcionarios de alto rango, ¿no? Rosario Robles, por ejemplo, que también pues ya se decide que no tiene ninguna relación con el caso a nivel federal, pero pues quedan estas otras entidades. Estamos hablando de Zacatecas, pero se habló de universidades en varios estados. Entonces, vamos a continuar con esta cobertura de cómo ha avanzado. Estatales. Uh-huh. Y también hablas de Rosario Robles, secretaria de Estado, ya exonerada de este caso, ya anda ahí muy juntándose con el PRD Domex. En su momento fue dirigente del PRD, pero también, ojo, con Emilio Cebadúa. Él era el oficial mayor de estas secretarías federales desde las que se enviaba el dinero para triangularse. Y también se decía que ya se iba a pues perseguir, pero ahí sigue Emilio Cebadúa como si nada. Pues Dul, aquí también en el chat nos dicen, sí, lo malo es que ese dinero pues no va a las universidades, ¿no? Que es donde se necesita. Gracias por este reportaje. Es lo que decía justo Salvador Lara, dice, bueno, a mí me van a meter a la cárcel, pero ¿y el dinero que se robaron, al menos en Zacatecas, 400 millones, no lo van a recuperar o qué? Sí, y este reportaje está también ya publicado en Sin embargo MX para que ustedes puedan también leer no solo el texto, sino esta denuncia que se presenta ante la Fiscalía General de la República y estos documentos. Y como les digo, pues vamos a continuar con esta cobertura a las investigaciones que no avanzan en el caso de la estafa maestra a nivel estatal. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Dos con Todo. Estoy leyendo sus comentarios porque desde hace unos minutos están
Están peleando, ¿no? Sí. Me sorprendió porque están diciendo que Carlos Álvarez es aquí un bot y están peleando en el chat. Bueno, pero también están atentos acá a la información. También Miriam Luna le damos la bienvenida a este chat porque también está provocando fueguito y enfrentamientos. Sí, nos ayuda a que se estén peleando porque está activo el chat y tenemos alcance. Fíjate que, bueno, yo iba a decir otra cosa. Un llamado a la paz. No, yo iba a regresar al tema de lo de la estafa maestra, Dale. porque Ana G. nos recuerda un episodio en donde Enrique Peña Nieto, el expresidente, le dice tal cual a Rosario Robles, su secretaria de Desarrollo Social, no te preocupes, Rosario, justo cuando estaba exponiéndose este esquema de corrupción de la estafa maestra y Ana G. nos los recordó. No te preocupes, Mon. ¡Ay, no! No la piques así a mí. Pues vamos a avanzar, Dul. Vamos ahora con la información que les preparamos al cierre. Y vamos a cerrar con información más amable, esperanzadora, porque se publican los resultados de un estudio que dirigió Stanford Medicine en Estados Unidos y este estudio fue publicado en la revista Fronteras en la Neurociencia Humana. Lo que encuentra es que los bebés prematuros, si escuchan la voz de su madre, les sirve para acelerar el desarrollo cerebral. Esta es información de la agencia Europa Press. Señalan lo siguiente: escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro. Durante este estudio, bebés prematuros hospitalizados escucharon regularmente grabaciones de sus madres leyéndoles. Al final del estudio, las resonancias magnéticas cerebrales mostraron que una vía clave del lenguaje estaba más madura que en los bebés prematuros de un grupo de control que no escucharon las grabaciones. Se trata del primer ensayo controlado, aleatorizado de este tipo de intervención en el desarrollo temprano. La autora principal, la doctora Catherine Travis, quien era profesora adjunta en Stanford Medicine cuando se realizó el estudio, dijo lo siguiente: esta es la primera evidencia causal de que la experiencia del habla contribuye al desarrollo cerebral a esta temprana edad. Y agregó, esta es una forma potencialmente transformadora de pensar sobre cómo abordar la atención neonatal para promover mejores resultados lingüísticos en niños prematuros. Los bebés prematuros, que son los que nacen al menos 3 semanas antes de lo previsto, suelen pasar semanas o meses en el hospital y después regresan a casa, pues también con otros cuidados, y durante la hospitalización escuchan menos el habla materna que si hubieran continuado su desarrollo en el vientre. Los padres, pues como están en vigilancia, estos bebés no suelen poder estar con ellos tantas horas, y por eso es tan relevante este estudio, estos primeros resultados, la primera evidencia causal de que la experiencia del habla contribuye al desarrollo cerebral en los bebés prematuros. Eso es como lo describe la autora, la doctora Catherine Travis. Sí es una nota más esperanzadora. Y la verdad la tomé un poco personal porque yo soy prematura. Nací antes, entonces, pues qué padre, ¿no? ¿Cuánto antes? Creo que un mes antes, algo así. No estuvo... Sí. Hola. Entonces, qué importante. Sí, y esto no es científico, pero me recordó un caso a nivel canino, porque les había platicado en su momento de Cerecita, esta perra embarazada que corrió de la explosión del puente allá en Iztapalapa por lo del gas, la pipa de gas LP. Ella iba embarazada, corrió
una fundación Huellitas la rescató y provocó justo el parto. Los perros nacieron prematuramente para que no murieran. De 5 crías solo sobrevivió 1, le pusieron cerecito y justamente mostraban en el video cómo lo acercaban a la perra madre para que justo lo estimulara, lo apoyara y finalmente ya cumplió el mes de vida. Ay, mira, otra noticia positiva con la Sí. que nos vamos a despedir este miércoles 15 de octubre, hablando de bebés prematuros. Gracias a quienes nos dejan sus comentarios. Michacal no había comentado, ya está por acá. ¿Por qué te ríes? Los nicks que se ponen, sí. Michacal, Doctor Chapatín, Sí, mira, Tito Camotito, ya no lo hemos visto, pero también ahí andaba. No, pero hay también quienes comentan con otros nombres más Reales, serios. Mauricio Pérez González, por ejemplo, Miriam Luna. Pues ese es un nombre que sí podría estar en un acta, ¿no? Francisco Escobedo, Saeta Tere, también nos habla, nos escribe aquí, nos pregunta que qué sabemos de la huelga en el SAT. Sí, le contesté que justamente sigue a nivel nacional el paro en algunas sedes, por lo que hablábamos el día de ayer, exigencia de cosas básicas de derechos laborales, pero sobre todo porque están denunciando que no tienen horario de salida, porque justo el SAT ahorita que tiene más dientes y quiere recaudar más, les están exigiendo más a los empleados, pero no les están dando su pago retroactivo, que es justamente el aumento salarial al año, se les acumula y en octubre les tiene que caer, y entre otros temas que están exigiendo, sí continúan. Pues mañana seguramente les tendremos más información. Y yo con eso nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos, por quienes están también en modo escucha. Rodolfo Salas nos dice, estuve aquí peleando en el chat, pero sí estoy poniendo atención. Bueno, gracias por acompañarnos. Un examen, hay que hacerlo mañana. Que descansen.